Bueno, mil disculpas, vamos a hablar un poquito de qué debemos conocer de la viruela símica. Ustedes saben que esto cambia todos los días, entonces por eso le pusimos la fecha ahí del día de hoy. Les tengo datos desde el día de ayer en cuestión de casos, de situaciones que están aconteciendo, como por ejemplo ayer ya hubo un caso de un animal, de un humano transmitiéndola a un animal, a un perrito en Francia, y vamos a platicar un poquito de esto. Empecemos con hablar qué es la viruela símica. Es un virus ya conocido, afortunadamente, y es de la familia del Pox viridae. Es un virus ADN. Recordemos también que dentro de estos tenían dos géneros, por ejemplo, y uno era el smallpox, que es la viruela, y que fue erradicada en 1980, y el otro es el big pox, que es la sífilis que aún tenemos en el territorio, en el mundo, ¿verdad? Hablamos también de que la viruela símica es una enfermedad autolimitante. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una enfermedad autolimitante? Hablamos de que es una enfermedad que se va presentando por etapas. Muchas de las principales etapas que se han visto son como una infección respiratoria, fiebre, dificultad, tos, por ejemplo, y que más o menos como que fuera un catarro, y que más o menos a los 3 o a los 4 días inicia con algunas manchitas, que son unas máculas, que se convierten, que aumentan de tamaño, se protruyen, por ejemplo, y se vuelven una vesícula que ya tiene un exudado dentro, que vamos a platicar un poquito despacio, y luego explota. Toda esta fase es infectiva y posteriormente inicia una fase de cicatrización. Cuando hablamos que es autolimitante, hablamos que el mismo organismo en un periodo aproximadamente de 4 semanas podría controlar la enfermedad. Estos son en los casos en los que no se complica y en los casos en los que el paciente, por ejemplo, no tiene una inmunosupresión, como se ha visto ahora que muchos de estos pacientes son VIH positivos. Esta enfermedad inició en África, luego les mostraré un mapita en el África Occidental y en el África Central, y luego se diseminó. Inició en el mundo al salir, por ejemplo, del área de África, en otros países en mayo más o menos de este mismo año. El periodo de incubación de la enfermedad es de 1 a 2 semanas, de 7 a 14 días, y la tasa de mortalidad en la enfermedad como se presentaba anteriormente en África podía llegar hasta el 10%. Afortunadamente, la tasa de mortalidad que estamos viendo en este momento con estos grupos bien identificados es menor del 1%. Ahora esto ya no corre. Un segundito. No sé qué está pasando acá. Dime un segundo, perdón, pero acá está. Se encuentra entonces en micos asiáticos. Se cree que el reservorio son roedores y se transmitió, por ejemplo, a un mono y los humanos, es una enfermedad zoonótica, una enfermedad que nosotros hemos invadido el hábitat natural de los animales y al comer carne, se cree, o bien por algún rasguño o picadura o mordedura, por ejemplo, de estos animales, podría pasarse al humano. La tasa de ataque es del 8% en los casos africanos. Como dijimos, es una enfermedad zoonótica, no se cataloga como una epidemia o una endemia, sino que se está hablando de un brote actualmente. No se clasifica como enfermedad sexual, sin embargo hay mucha controversia ahorita con los expertos debido a que las lesiones se localizan más en determinadas áreas y se ha visto la enfermedad más en grupos específicos como homosexuales, en el 98% de esta población. Hay diferentes datos y muchos de estos datos dicen que el 96% en otros datos se presentan homosexuales, 2% en bisexuales y otro 2% en heterosexuales. No se ha identificado aún en trabajadores de salud que se hayan infectado haciendo la práctica médica. Y nosotros hasta el día de ayer tenemos que, como les hablaba, había iniciado en el África, en la parte occidental y luego en la parte central. Y posteriormente, ahora que lo estamos viendo en otros países, pues se inició a ver en territorios europeos, luego en Canadá, Estados Unidos, y ya tenemos en Centroamérica,
nosotros tenemos en Guatemala, en Honduras, Costa Rica, Panamá, y lo interesante de esto es saber que la enfermedad se ha presentado en 7 regiones, por ejemplo, donde fue originaria, pero ahora tenemos en 87 países más todos estos casos. Hasta el día de ayer, con la actualización que hace CDC de forma diaria, teníamos 40.399 casos. De estos, 387 son en áreas que ya se presentaba la enfermedad, como en África, y 40.012 son en áreas nuevas. ¿Cómo se transmite la enfermedad? La viruela símica o viruela del mono se propaga de varias maneras. Puede transmitirse de persona a persona y se habla de un contacto cercano y un contacto íntimo. Es con el roce de piel con piel y con una cantidad de tiempo mayor. Por ejemplo, se está hablando de que de mayor de 30 minutos de estar con una persona, por ejemplo, que esté infectada, pues la probabilidad de infectarse es mucho mayor. ¿Qué incluye cuando hablamos contacto? Hablamos contacto directo como con el sarpullido, las costras o los líquidos corporales de la viruela símica de una persona que tenga la enfermedad, y es con el roce de la piel. Por eso es que también aquí vamos a ir hablando de que no, aunque no es catalogada como una enfermedad de transmisión sexual, y esto se basa en que el preservativo en este caso no protege, en vista de que solo protegería, por ejemplo, un órgano, pero el contacto con la piel, entonces de esta manera podría propagarse la enfermedad. También se sospecha de que podríamos infectarnos por medio de los fomites. ¿Qué son los fomites? Son los objetos que están al alcance de una persona que esté infectada, por ejemplo, y que pueda ahí transmitir el virus, y nosotros al tener contacto con él podríamos enfermarnos. ¿A qué nos referimos con esto? Es que se ha tratado de capacitar inclusive a personas en Miami, a las personas que hacen limpieza en los hoteles, en vista de que si un paciente está infectado, por ejemplo, podría transmitirse por medio de las sábanas, de los utensilios, de las toallas, etcétera. Entonces, por eso se está guardando, pues se están teniendo cuidados especiales. Sin embargo, la mayoría de los casos, eso estamos hablando únicamente en una proporción menor del 1%. La mayoría de los casos son, como les explicaba, con este contacto cercano. Contacto con secreciones respiratorias, y también es importante saberlo entonces, porque ya que sabemos cómo se puede transmitir, también hablaremos de medidas de mitigación, como por ejemplo es útil la utilización de la mascarilla en caso de secreciones respiratorias, y el lavado constante de manos, como lo hacíamos anteriormente con COVID. Este contacto directo puede ocurrir con contactos íntimos, como les hablaba, en relaciones sexuales orales, anales o vaginales, o el contacto con los genitales como pene, testículos, labios vaginales y vagina, y el ano de una persona con viruela símica. Luego les voy a mostrar algunas fotos de lesiones en los grupos que son más vulnerables. También puede transmitirse por abrazos, masajes y besos. El contacto prolongado cara a cara, como les comentaba, y el contacto con telas y objetos durante las relaciones sexuales que hayan sido usados por alguna persona que tenga viruela símica y que no hayan sido desinfectados. Afortunadamente, este virus está comprobado que muere muy fácilmente con desinfectantes normales, lejía, agua y jabón, alcohol. Y es importante entonces, una de las medidas que está dando el CDC es con los pacientes que tienen viruela símica, que las sábanas no se sacuden, sino que se enrollen, por ejemplo, como que fuera un costalito, y de esta forma se podrían lavar. Se aconseja no lavarlas con utensilios de otras personas no contaminadas, pero está demostrado que, por ejemplo, con los detergentes o con las medidas normales de higiene, el virus desaparece, ¿verdad? Puede lavarse en lavadora, a mano, como no hay una especificación clara, específica, por ejemplo, como para poderla esterilizar o algo, no se necesitan este tipo de situaciones. Y también está descrito, por ejemplo, que los fetiches o juegos sexuales también pueden ser un mecanismo para contaminación, y el virus puede durar hasta más de 24 horas en este tipo de objetos. Las personas embarazadas pueden transmitir el virus, una transmisión vertical del feto a través de la placenta. También se puede contraer la viruela símica a través de los animales infectados, como el caso que les estaba contando de Francia. O sea, en este caso al consumir o alguna mordida, pero ya se han visto desde el día de ayer
casos, por ejemplo, de pacientes que pueden transmitirlo a animales. Y por eso también se aconseja de que si una persona está aislada o está en cuarentena o ha tenido contacto, por ejemplo, con un paciente de viruela símica, pues también se abstenga de acercarse a sus mascotas. Las personas con viruela símica pueden transmitirla desde el momento en que aparecen los síntomas hasta el sarpullido. E inclusive se considera, por ejemplo, que una persona ya haya salido y que ya no sea infectiva hasta el momento de la cicatrización y de regeneración de la piel. Como yo les contaba, entonces habían ciertas etapas que duran aproximadamente de 3 a 4 semanas y lo vamos a ver en otro slide. La enfermedad entonces por lo general dura de 2 a 4 semanas y es autolimitante. Y tenemos algunas características clínicas, por ejemplo, que se han visto en grupos específicos de estudios. Estos grupos incluyen una población pequeña, pero básicamente empezamos a ver diferencias en la región de europea y en la región de América. Básicamente lo que estamos viendo es que no, los pacientes no necesariamente deben de hospitalizarse, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, pero aproximadamente el 90-95% de los pacientes en ambas regiones pueden ser tratados de una manera ambulatoria. Se tratan los casos complicados o los tratos que tienen vulnerabilidades, por ejemplo, o personas que tienen el VIH, como estamos viendo acá también es frecuente. En este grupo se encontró el 35.9% de personas VIH positivas en la región de Europa y en el de las Américas hasta el 70.9%. Pero en media, por ejemplo, se habla de un 40% de los pacientes que presentan la enfermedad tienen VIH y están siendo tratados con tratamientos antirretrovirales. La enfermedad se ha observado más en hombres, las características 99.2%, por ejemplo, en la región europea y en la región de las Américas en el 98.9%. Más que todo se ha identificado con los HACH, que son hombres teniendo sexo con hombres, en un 96.8% y en un 95.7% en la región de las Américas, más o menos similar. Y entre las edades más afectadas, jóvenes entre 24 y 44 años, es más o menos al hablar del grupo que más está infectando. Acá también les puse un slide de las diferencias entre los pacientes VIH positivos y VIH negativos. Más o menos son las mismas manifestaciones clínicas, ras, fiebre, dolor de cabeza, el dolor de espalda, que muchas veces los describen como patognomónico en este tipo de patología. Pero vemos, por ejemplo, que las lesiones genitales se presentan mucho más en pacientes positivos, VIH positivos, que en pacientes negativos. Y les voy a mostrar más o menos las lesiones y las fases. Las primeras fases inician como una manchita. Esta manchita muchas veces es indistinguible, o sea, no es muy fácil el diagnóstico en las primeras semanas. Puede ser una manchita que esté inclusive en las partes de los glúteos o cerca del ano o en las regiones de los genitales. Estas manchitas que duran más o menos unos 3 o 4 días, luego se convierten en pápulas. Estas pápulas es una elevación un poco más sólida de la dermis y que luego empieza a tener un exudado dentro. Eso no quiere decir que solo con el exudado, por ejemplo, sea infectivo, sino que es infectivo desde el momento en el que inicia, desde antes de las máculas, por ejemplo, con manifestaciones clínicas como las infecciones respiratorias que yo les decía. Pero es muy importante esta fase de la vesícula porque cuando hablemos de diagnóstico y cuando les muestre, por ejemplo, los materiales que se utilizan para la toma de muestras, es importante, aparte de la desinfección y antes de poner el campo, que nosotros con un bisturí o algo cortemos esa vesícula para obtener material de secreción y que realmente tengamos un raspado de la lesión para poder tener una probabilidad mayor de obtener un resultado positivo. Cuando hablemos de resultado, vamos a hablar que se puede tratar de serología, se puede tratar de un hisopado en las amígdalas y que también de la lesión, pero la principal, o sea, la de preferencia es la de piel. Luego estas vesículas pues explotan y se convierten en pústulas y después vamos a tener una fase de una costra. En toda esa fase el paciente es infectivo y después se cae la costra y entonces inicia una fase de recuperación y de cicatrización en la piel.
Los signos y los síntomas de la enfermedad. Las personas con viruela símica tienen una erupción que puede estar ubicada o no cerca de los genitales, como hablamos, pene, testículos, labios o vagina, o en el ano, y podría estar en otras áreas como en las manos y en los pies. No respeta las palmas de las manos y las plantas de los pies, en el pecho, en la cara y en la boca. Anteriormente se trataba de hacer una diferencia, por ejemplo, entre la viruela y la viruela símica en relación al inicio de estas manifestaciones cutáneas. Sin embargo, se sabe, por ejemplo, ahorita que no se podrían diferenciar entre viruela y ¿cómo se llama? Y la viruela símica. Y si ustedes se dan cuenta, por eso es una de las controversias en las que se está platicando en relación a si es una enfermedad de transmisión sexual, porque la mayoría es en cuando más se tiene contacto, ¿verdad? Por ejemplo, este grupo de homosexuales es más promiscuo y el sexo oral y todo este tipo de manifestaciones hacen que las lesiones, por ejemplo, se estén presentando más en determinadas áreas. También se tiene estudios ahorita en lo poco que se conoce de la enfermedad en relación a la cantidad de las lesiones dérmicas que tiene. En general y en promedio, un paciente tiene de 10 a 20 lesiones, pero se han visto casos, por ejemplo, de muchas más lesiones, ¿verdad? Pero en media, los pacientes están presentando de 10 a 20 erupciones en la piel. La erupción pasará por varias etapas, como les decía, ¿verdad? Incluidas las costras y posteriormente la fase de curación. La erupción inicialmente puede parecer granos o ampollas y pueden ser muy dolorosas y también producen prurito, producen picazón. Y para esto el tratamiento únicamente es la asepsia y tratar de darle al paciente analgésicos y muchas veces antipiréticos, porque estas lesiones en una cantidad de pacientes que se complica se han infectado y es donde necesitan antibiótico terapia. Y en este caso es que necesitan hospitalización. Las lesiones que ustedes ven en su lado izquierdo son las que se aparecían anteriormente en el área de África. Lesiones mucho más agresivas, de mayor tamaño y casi en todo el cuerpo. Las lesiones que estamos viendo ahora, por ejemplo, en relación a viruela símica, en los glúteos, aquí vemos una vesícula y esta ya es una, por ejemplo, con cicatrización. Muchas de las lesiones al inicio, en este grupo que se está viendo más ahorita de homosexuales, muchos de ellos se depilan y al principio en esta fase de estas semanas podría ser muy difícil hacer el diagnóstico porque si uno ve una manchita como esta, más que todo pareciera una inflamación de folículo y pareciera únicamente pues por el depilado, ¿verdad? Entonces es muy difícil hacer el diagnóstico en estos momentos y es por eso que se recomienda una buena anamnesis, una buena historia clínica para ver los factores de riesgo, ver si el paciente ha viajado, ver las relaciones sexuales, por ejemplo, que ha tenido en los últimos 14 días, es muy importante, y tratar de hacer el nexo epidemiológico. Estas son lesiones en ano, que vemos entonces aquí la cantidad de lesiones que se pueden producir. Por eso es muy bueno también la realización del examen clínico a profundidad del paciente. Y posteriormente les voy a presentar que muchos de estos pacientes presentan proctitis y pues es otra complicación que de tratarse. Estas son lesiones que tienen diferentes fases. Estas ya están en fase de cicatrización y en estas, por ejemplo, que ya vemos pústulas, vemos bordes elevados, no erimato-violáceos, pero que inclusive podrían confundirse si solo fuera una lesión como con leishmania, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo también entre los diagnósticos diferenciales. Estos son casos de proctitis que se están viendo y que evidentemente necesitan una hospitalización y el examen en áreas genitales. Y en áreas genitales, por ejemplo, como en el pene, también pueden haber complicaciones de inflamación, este paciente con una obstrucción urinaria y pues que necesitan hospitalización. Aquí es donde también estamos aprendiendo cada día de la enfermedad. Se están viendo, bueno, estas son lesiones ya cicatrizadas y se están viendo muchas lesiones, por ejemplo, en los pliegues unguales, en la uña y entre la uña y el dedo. Y también se están viendo casos con amigdalitis severas. Y en los casos en los que se tiene amigdalitis, como en estos casos, es preferible, por ejemplo, realizar el hisopado de las amígdalas y obtener estas muestras
para poder tener más chance de tener un diagnóstico positivo. Ustedes ven en esta fase la fase de inflamación y el dolor que presentan pues, por las regiones. Y otra de las cosas que está llamando la atención que están hablando los españoles especialmente, que están viendo muchos casos de conjuntivitis, pero conjuntivitis muy severas en estos pacientes, como en estos casos, que hay enrojecimiento, que hay supuración, pero los mismos oftalmólogos refieren que no habían visto casos tan severos como estos que producen hasta úlceras y que pueden tener úlceras en las córneas. Entonces estos casos también necesitan hospitalización y también son casos delicados que pueden llegar a pérdida de la vista, ¿verdad? Estos son casos ya en fases como de recuperación, en lesiones costrosas. Si producen prurito todavía, inclusive en estas fases, y son muy dolorosas. Los pacientes en general presentan fiebre, presentan escalofríos, ganglios linfáticos inflamados, un cansancio y el dolor de espalda que les hablaba de que son datos como patognomónicos, el dolor de cabeza y la mayoría de estos pacientes el inicio presenta únicamente fiebre y síntomas respiratorios, como les había hablado, y dolor de garganta, congestión nasal o tos. Pueden experimentarse todos o alguno de los síntomas. Como siempre, no hay casos similares, ¿verdad? A veces las personas tienen síntomas similares como gripe y también es importante al inicio, en esta época de pandemia, descartar que también tenga COVID, pero se han visto casos que tienen ambos, ¿verdad? Algunas personas tienen erupciones primero seguidas de otros síntomas, ¿verdad? Y otros solo experimentan la erupción al inicio. ¿Cuánto duran estos síntomas? Los síntomas de la viruela del mono generalmente comienzan dentro de las 3 semanas posteriores a la exposición del virus. Si alguien tiene síntomas similares a los de la gripe, por lo general desarrollará erupciones del 1 al 4.º día, como les comentaba. La viruela del mono se puede propagar desde el momento en que comienzan los síntomas hasta que el sarpullido se haya curado, todas las costras se hayan caído y se haya formado una nueva capa de la piel. La enfermedad suele durar de 2 a 4 semanas y también se cree que una vez haya tenido la enfermedad, pues su sistema inmunológico ya la reconoce y es muy poco frecuente, por ejemplo, que vuelva a padecer la enfermedad. El diagnóstico especialmente es, bueno, exclusivamente es de PCR, una muestra, una prueba molecular. Se puede hacer en suero, hisopado nasal, hisopado de lesiones, pero de preferencia, como les hablaba, es el hisopado de las lesiones. Y este hisopado de las lesiones, para ello uno necesita el equipo necesario. Es importante, por ejemplo, primero que la persona que lo vaya a tomar tenga equipo de protección personal, que el equipo de protección personal sea, después de tomar la muestra, sea desechado de una forma correcta. Y también les voy a pues, presentar un slide recordándoles de la forma de cómo quitar los guantes. En hospitales, pues estaba hablando de dobles guantes para tomar estas muestras. Si se tiene una muestra, si se debe tomar una muestra serológica, la liga, por ejemplo, que se utiliza debe desecharse. Todo el equipo que se utilice para la toma de muestras debe desecharse. Básicamente se necesitan gasas, alcohol y siempre este tipo de muestras se trata con 3 bolsas o con 3 recipientes de categoría B, por ejemplo, para cualquier accidente, por ejemplo, laboratorial, no contaminar a más personas. Todo el equipo debe de ser desechado y rotulado de forma correcta. Y acá también hablamos, bueno, aquí es, cada país tiene su forma de tomar las muestras. Se cree y se ha aprendido mucho de COVID, por ejemplo, en que la centralización de las pruebas pues no es lo mejor que puede hacerse. Se está evolucionando mucho en relación a pruebas rápidas para que se puedan tratar en todos los países y no exclusivamente en un laboratorio en específico como para realizar la prueba PCR. Otras consideraciones es que la vacunación reciente puede interferir con las pruebas serológicas, esto es obvio, ¿verdad? Y la detección de anticuerpos en plasma o suero no debe usarse sino solo para la viruela. Las muestras como orina o semen que se han identificado, por ejemplo, con el virus, no son aconsejables tomarlas rutinariamente para pacientes y son pruebas que únicamente se están utilizando por motivos científicos o de investigación.
Y lo más importante acá, por ejemplo, es la evaluación de los pacientes con guantes, pero el lavado previo y también posterior a examinar a un paciente y la forma en la de quitar los guantes y desecharlos, pues muy importante, ¿verdad? Como ya todos sabemos, por ejemplo, con el primer guante, quitarlo, meterlo dentro del puño y luego con la mano, por ejemplo, introducir los dedos dentro del guante para poderlo desechar sin contaminarlos. Si existen vacunas, sí, afortunadamente ya teníamos vacunas. Una de ellas es la Genius, que es producida por Bavarian y Nordes S.A. Y aquí encontramos dos, ¿verdad? Encontramos la Invamune, que fue autorizada en el 2013, y la Invanex en el 2019. El problema que tenemos con bueno, también existe la CAM 2000, pero el problema que se tiene con la CAM 2000 es que es por virus vivos y entonces tiene contraindicaciones en pacientes inmunosuprimidos o pacientes que tengan VIH, ya que puede producir la enfermedad de una manera más severa. Entonces, siempre la historia clínica nuevamente es sumamente importante. Las dosis de estas vacunas, al principio se estaba manejando en Europa una única dosis, ahora se están manejando dos dosis colocadas entre el día 0 y la semana 4 y se considera un paciente que ya tiene inmunidad, por ejemplo, 2 semanas después de la segunda dosis. Nosotros sabemos que hay escasez de vacunas, vamos a tener problemas en países como los nuestros. Perú ahorita sí está en la lista de tener un poco más de vacunas debido a la cantidad de pacientes que tiene. Cuando lo vemos es uno de los países más afectados. Y la forma entonces en la que se está haciendo ahorita es tratando de vacunar en anillo únicamente los contactos de estos pacientes que son positivos. Nosotros lo vemos difícil, por ejemplo, para obtener vacunas a nivel de países como los nuestros. Y hay que esperar entonces a ver cómo entonces va a venir esa producción de vacunas. Si hay tratamiento, lo principal es el aislamiento del paciente, tratar todos los síntomas del paciente. En muchas de las afecciones, como les hablaba, podían ser dolorosas y tratar las complicaciones con antipiréticos y antibióticos si es necesario en caso de las infecciones dérmicas. Hay tratamientos, por ejemplo, como el TIPOX, que es tecoviramat, y este es un antirretroviral, es escaso también, su costo es alto, y la dosis que se tiene, si es un paciente de 40 a 120 miligramos, se habla de 600 miligramos 2 veces al día por 14 días, solo en casos complicados, y mayor de 120 miligramos, por ejemplo. Mayor de 120 kilogramos en pacientes, se utiliza una dosis de 600 miligramos 3 veces al día por 14 días. Esto ha sido manejado de una manera diferente. En Estados Unidos, por tener estos medicamentos, básicamente se les da a todos los pacientes. Y en países como en Europa únicamente se les está dando a los países con complicaciones y los países que necesitan hospitalización. De lo contrario, únicamente un tratamiento sintomático. Hay recomendaciones en la hoja de CDC. Yo les aconsejo para los que pues les interese darle una revisadita a las hojas de CDC. Ahí habla de indicaciones, por ejemplo, para los grupos de riesgo, para los grupos homosexuales o los grupos que tienen una alta promiscuidad. Trata de sugerirles que tengan menos parejas sexuales, que mantengan contacto con las parejas sexuales en el caso de que alguien esté infectado. Y en el caso de los viajeros, pues las conductas son más o menos las mismas. Evite el contacto cercano de piel a piel con personas que tengan un sarpullido o que se parezca a la viruela del simio. No toque sarpullido o las costras de una persona con viruela símica. No bese, acaricie, abrace ni tenga relaciones sexuales con alguien que tenga viruela del simio. Evite el contacto con objetos y materiales que hayan usado una persona con viruela del simio. No comparta utensilios como por ejemplo utensilios para comer, tazas, platos de una persona con viruela del simio. No hay que manipular o tocar ropa de cama, como les contaba, no extenderla, no sacudirla, perdón, y las toallas y las ropas de una persona con viruela del simio, pues manejarlas de una manera independiente. Hay que lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, usar desinfectante para manos a base de alcohol, especialmente antes
de comer o tocarse la cara o después de ir al baño. Como les decía, no sacudir la ropa de una persona que tenga viruela símica. Estas son básicamente lo que podemos hablar por el momento de viruela del simio. Esto está cambiando de un diario. Si ustedes, vamos a tener el espacio de las preguntas, pero si me preguntan que si puede transmitirse a niños, pues sí, se podría en el caso de que una persona infectada, por ejemplo, tenga contacto cercano con los jovencitos. Dejo entonces espacio, Regina, para las preguntas. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, doctor Carlos. ¿Tienen algunas preguntas? Yo le tengo 2 preguntas al doctor, pero voy a dejar a ver si hay alguien más antes. Adelante. Sí, Inés, adelante. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por la información muy práctica, concisa, precisa, directa, como dice. Quedó todo claro. Algunas preguntas que normalmente hacen los pacientes es como, si soy asintomático, ¿se transmite o no? Entonces, según mis conocimientos, dice que no, la teoría y todo. Entonces, pero quería escucharlo de usted porque usted es el experto. Y también siempre preguntan en aquellos pacientes que tienen antecedentes de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, si esto los hace más vulnerables o no con la viruela del mono, igual ellos tienen que estar controlados o cuál es su respuesta. Sí, para dar respuesta a la primera pregunta, doctora, tal y como usted me dice, solo los pacientes que presentan síntomas, por ejemplo, están transmitiendo la enfermedad y básicamente por un contacto cercano, ¿verdad? No sabemos todavía, por ejemplo, la cantidad, si hay, con certeza no podemos saber si hay asintomáticos, en vista de que las lesiones, por ejemplo, se toman o el diagnóstico se hace, como ya lo habíamos dicho, por medio de lesiones de la piel o por medio de secreciones. Entonces es muy difícil, por ejemplo, poder tomarle muestras, por ejemplo, a poblaciones para poder identificar si hay personal asintomático. En relación a su siguiente pregunta, las personas vulnerables tienen su sistema inmunológico deprimido y por lo tanto su fase de cicatrización o infección es mucho más propensa. Es por ello que estos pacientes deben de tener un cuidado en especial, pero especialmente se está viendo en estos casos de pacientes con inmunosupresión como VIH. Entonces, por eso que yo les presentaba los casos de los pacientes positivos versus el comportamiento con los pacientes negativos. La mayoría de estos pacientes se complica. O sea, entonces hay que tener especial interés y especial seguimiento, por ejemplo, con este tipo de pacientes. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Ok, yo le tengo 2 preguntas. Una preocupación nuestra es que mucho de nuestro personal se mueve internamente, digamos, en cada país. Entonces, que precisamente era la preocupación de Honduras. Alguien de Tegucigalpa se mueve a otras áreas donde no hay casos verificados. Entonces, a veces, pues nuestro personal duerme en hoteles que no son de 5 estrellas y no sabemos si efectivamente lavaron las sábanas. Si viene alguien y le toca dormir en un hotel, si yo la isoleo las sábanas, ¿es suficiente eso? ¿O tengo que recomendarle al personal que lleve sus propias sábanas? Igual el tema de las toallas. Es mejor que recomendemos que cada quien lleve sus toallas. Para las regaderas, digamos, entiendo que si alguien tuviera una lesión en el pie y no está bien lavada la regadera, sí podría transmitirse así. Si les recomendamos entonces que usen ginas, ¿qué recomendaciones podemos dar así específicamente en esos casos?
Regina, lo que hay ahorita, insisto que es una enfermedad que estamos aprendiendo, por ejemplo, en situación, por ejemplo, de contactos. Lo que ahorita se tiene es que se tienen muchas precauciones, por ejemplo, para la gente que hace limpieza con pacientes positivos. Evidentemente, cualquiera me podría decir sí, pero si no sabemos de un paciente positivo que estuvo en un hotel, lo que se aconseja entonces es utilizar Lysol. No está descrito, por ejemplo, que haya una infección por fomites, aunque como puede existir, entonces es por ello que se están dando estas recomendaciones. Y en el caso de la bañera, lo que se aconseja es utilizar un poquito de agua para que fluya, por ejemplo, como lavarlo antes, y de preferencia que sí lleven sus utensilios, por ejemplo, como sus ginas, como para poderse bañar, ¿verdad? No hay ningún caso descrito por fomites. Se recuerdan que también lo hablábamos con COVID, por ejemplo, desinfectábamos todo, pero científicamente no hay ningún caso comprobado que la infección haya sido por fomites. Sin embargo, es bueno tener precauciones. Ok, gracias, doctor. Aquí también nos tiene una pregunta Fernando. Buenas tardes, doctor. Tengo una pregunta. ¿Como EPP se especifica algo? ¿Se trabaja con el material desechable normal, guantes, bata desechable, etcétera? ¿O podríamos ver un tema de trajes completos, guantes estériles? ¿Qué me comenta? No, en este caso, como usted no va a infectar al paciente, sino que básicamente lo que es protección para uno. Entonces, en este caso no se necesita, por ejemplo, equipo estéril, ¿verdad? En este caso, lo que está haciendo es protegiendo al proveedor de salud. Y es muy importante la forma de quitarlo. Por el momento, esperamos que esto no llegue a algo así como COVID. Entonces, se cree, por ejemplo, que los casos identificados sean referidos. Esperamos que no nos toque a nosotros revisar a pacientes, ¿verdad? No se estima que esto vaya a llegar a magnitudes mayores. Está bien identificado por el momento ahorita en grupos vulnerables y en grupos con ciertas características, como hombres teniendo sexo con hombres, evidentemente con los bisexuales, pues entonces se han visto casos ya con mujeres. Sí, gracias, doctor. Aquí tengo otra pregunta de Magda de Puerto Barrios. Las vacunas que mencionó son preventivas y para nuestra región entiendo que debemos esperar según aparición de casos. Sí, muy buena pregunta, ¿verdad? No se piensa tampoco en inmunización masiva. Se sabe, por ejemplo, que las personas que estuvimos vacunadas, los de 44 años, por ejemplo, para arriba, que tuvimos contacto con la vacuna, se cree que podemos tener una inmunidad. Las vacunas, al no tenerse, por ejemplo, por el momento, para poderlos aplicar a toda la población, se estima utilizarlas únicamente para los grupos vulnerables, como en Estados Unidos, en Nueva York, que se están vacunando a las personas que quieran, por ejemplo, que estén en estos grupos vulnerables, o en otros países, por ejemplo, únicamente con este cordón, si usted ha tenido contacto con algún paciente positivo o sospechoso. Hablando de eso, digamos, personal médico, entiendo que, digamos, el personal nuestro que opera dentro de la corporación, que no tenemos casos, no hay problema, pero por ejemplo, si alguien está trabajando en un hospital, ¿vale la pena que se vacune? En teoría sí, lamentablemente no hay vacunas. Estuve revisando literatura y, por ejemplo, hay varios videos ahí de personas que llegaron a un congreso hace poco, en estas semanas, de VIH y les ofrecieron inmunizarse. Sin embargo, la mayoría de fotos que les presenté son de España y el médico que proporcionaba toda esta información decía que ninguno del hospital de ellos ha tenido acceso a la vacunación por escasez. Pero si usted tiene la posibilidad como proveedor de salud, evidentemente está indicado. Ok. Otra de las cosas, perdón, Regina, que se habla muchísimo es de no estigmatizar, ¿verdad? No, nosotros como proveedores de salud tener cuidado con esto porque si no, pues las personas no van a consultar y lógicamente va a haber una mayor propagación. Y por eso es que se tiene también la conducta de manejar a los casos que puedan ser manejados ambulatoriamente, enviarlos a su casa, pero con un plan educativo muy fuerte, en vista de que podrían, pues, transmitir la enfermedad a su núcleo familiar.
considera que usted conoce los protocolos de Disagro, ¿verdad? Que son muy parecidos a nivel regional, se basan en el mismo de Guatemala y acá quien lo ha nacionalizado. ¿Usted considera con ese tipo de prevenciones que han nacido a raíz del COVID, hasta cierto punto estamos protegidos? Claro que sí, Regina, yo pues vi los protocolos de ustedes y creo que por el momento sí. Lo que sí es que hay que tener, como en el caso de COVID, actualizaciones frecuentes, ¿verdad? Esto está cambiando y no, en medicina no hay nada escrito y de repente esto podría salirse de los grupos en los cuales se está iniciando o lo estamos viendo característicamente. Entonces, yo lo que sugeriría es continuar con los mismos protocolos y darle seguimiento, por ejemplo, a la evolución ¿cómo se llama?, de la enfermedad. Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la doctora Lainez de Honduras, por favor, doctora. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Gracias. Tengo una consulta en relación al nivel de contagio de esta enfermedad, tratándose de, cuando hablamos de la fase prodrómica de la enfermedad, es decir, de la fiebre, síntomas de dolores de espalda, ¿es igual de contagiosa esta fase prodrómica en relación a la segunda fase cuando aparecen las lesiones? Sí, Es decir, sí, que si yo estoy con una persona cuando tiene fiebre, tengo contacto con una persona, es igual de contagiosa, igual el riesgo de contagiarme a que cuando yo estoy en contacto con una persona que ya tiene las lesiones. sí, gracias. Es una excelente pregunta. Sí es contagioso ya desde la primera fase, ¿verdad? Pero en contacto íntimo. Y también hay ahorita literatura en relación al tiempo de exposición. Entonces eso también es muy importante. Evidentemente, al tener ya las lesiones, y si usted toca secreciones de las lesiones, pues es mucho más contagioso, ¿verdad? Pero sí se puede transmitir la enfermedad y de hecho es muy importante también entonces la identificación de contactos y el aislamiento de ellos para no seguir propagándola. Muchas gracias, doctor. Perdón, una pregunta haciendo la salvedad que yo no soy médico, porque sí, suena ridículo. Yo trabajé en el tema de VIH y algunas de las lesiones que se ven ahí, pues las de la cara, se parecen a las lesiones normales de VIH. ¿Es así o fue mala percepción mía? Sí, yo he visto esas lesiones, Regina, y no son parecidas, ¿verdad? En este caso, las otras son como ulceritas. Estas en realidad son lesiones bien características, por ejemplo, que tienen esa fase, ¿verdad? Que inician con una manchita, que luego entonces crecen, por ejemplo, de tamaño como una mácula, luego sacan una como ampollita, y entonces llegan de secreción y luego explotan. Pero en los bordes son unos bordecitos bien, bien elevados y bien definidos. No rojizos, sino como blanquecinos. Son dolorosos. Y después entonces se ulceran, queda así como un cráter, ¿verdad? Y luego entonces ahí empieza la fase de cicatrización, que al principio es como una costra líquida y que luego se va poniendo una lesión costrosa, luego se cae esa lesión costrosa y empieza la fase de cicatrización. Entonces las lesiones son fáciles de identificar más o menos a la segunda, tercera semana, pero al principio, como les decía, es muy difícil identificar este tipo de manchas o este tipo de lesiones que podrían ser como una foliculitis o que podrían confundirse con múltiples manifestaciones dermatológicas. Ok, gracias, doctor. Otra cosa que no sé si se me pasó a mí en lo que usted capacitó. Dijo que había en Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, ¿y qué otro país? Del área de Centroamérica, en estos tenemos reportados por el momento, ¿verdad? Ok, Colombia no tenemos. Bien, en Colombia ya hay casos y también en Perú hay bastantes casos también. En Perú es donde más casos hay, Perú y Chile. Ok, y yo me acuerdo que habíamos en otro seminario suyo que escuché que en Guatemala sí hay ya el Laboratorio Nacional puede detectar. ¿En los otros países hay cómo detectar? Sí, la prueba, COVID nos enseñó muchísimo, ¿verdad? Yo no creo que haya un país que no haga PCR.
Entonces, básicamente la técnica está y se podría hacer. La discusión que hay ahora es la descentralización de las pruebas, ¿verdad? Creo que eso fue un problema que tuvimos nosotros con COVID a todo el mundo y se está hablando mucho de no mantenerlas centralizadas. Pero pruebas, por ejemplo, el diagnóstico es relativamente ya conocido y sencillo para las personas de laboratorio. Lo que hay que tener mucho cuidado son en las formas de la toma de las muestras, ¿verdad? Para no contaminarse. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechemos al doctor al máximo. Ok, adelante, Leonardo Flores. Sí, hola, mucho gusto desde Costa Rica, qué gusto verlos, de verdad, doctor, qué aporte más bueno, de una forma muy somera, muy agradecido definitivo. Si bien es cierto, como lo decía usted ahora en Costa Rica también, pues ya han llegado ahí como unos 3, 4 casitos que están por ahí. Han sido, por supuesto, que traídos de externos, alguien de España, alguien de Colombia, que ha estado por acá. Nosotros, bueno, gracias a la organización no hemos tenido. Sí me preocupa varias cosas, como decías en la exposición, y entre esas, conversando aquí con los colegas, yo creo que tenemos que hacer una buena campaña ahí de cuidado con la parte de ETS o enfermedades de transmisión sexual. Creo que esa parte no la podemos olvidar. Bueno, máxime que digamos, muchos de nuestros lugares de trabajo están cerca de los puertos, donde eventualmente las condiciones, suena muy somero decirlo, pero la condición sexual hay veces es diferente en la parte de los puertos. Eso es algo muy interesante que hemos notado nosotros. Y hablando de esto, pues nosotros hemos querido fortalecer más ese aspecto, de cuidarnos más con todo lo que corresponde a esto. Definitivamente, doctor, muy agradecido de parte de nosotros. Tomé mucho punto de lo que ya han salido muchas cosas, pero creo que fuiste muy dirigido y tenemos que agradecerte. Lo vamos a poner en práctica todo lo que nos has dicho por acá. Y un saludo, doña Regina, y a todos los colegas en diferentes lugares. Un abrazo a todos. Gracias, doctor, muy amable. Gracias, doctor. Y también me recordó algo que creo que vale la pena, no me recuerdo si lo dije dentro de la ponencia, y es que por el momento se está identificando también en poblaciones de clase media y alta. Y se ha identificado, por ejemplo, de las personas que están en el grupo de los HSH que viajan para tener este tipo de conductas. Ustedes saben que, por ejemplo, en este grupo la promiscuidad es alta y muchos de ellos toman medicamentos para mejorar su actividad sexual. Pero dentro de este grupo también hay algunas prácticas de conocer nuevas parejas. Y entonces es por eso que en la hoja de CDC, tratando de no estigmatizar, por ejemplo, pero sí se les da algunas indicaciones para abstenerse de parejas que no conozcan y que no tengan el contacto, porque esto ha sido la forma en la que más se ha propagado, que es lo que se ha visto últimamente. Ok, doctora Ramos, adelante. Sí, básicamente es como reforzando la pregunta que hizo al inicio la licenciada Regina, donde ella preguntaba que si usted recomienda, si un colaborador visita una zona endémica o los que viajan, ¿verdad?, a países endémicos, si se deben de mantener como en observación los primeros 3 días, que es como donde aparece como la sintomatología, porque ya a los 3, 4 días ya aparecen como las lesiones en la piel, pero los primeros 3 días como el dolor de cabeza, fiebre, malestar general. Entonces, usted recomienda o sea, los del extranjero, que los mantengamos así como observación, o vaya, por ejemplo, como acá en Honduras, donde se tienen los casos ahorita detectados en Tegucigalpa, pero lo que ella decía, algunos vienen de San Pedro a Tegucigalpa o de Tegucigalpa viajan a San Pedro, entonces podemos como mantenernos en observación esos 3 días, ¿o qué recomienda usted? No, doctora, por el momento no se aconseja eso. Si usted no está en un grupo vulnerable, si no está en un grupo de riesgo, por ejemplo, y que haya tenido contacto cercano o con todas estas características de relaciones, por ejemplo, con sospechosos, no se aconseja. Si usted tuvo un viaje de trabajo, la verdad es que no, yo era muy enfático en decir que es importante que ahorita tengamos plan educativo en relación a las posibles transmisiones, por ejemplo, por medio de fomites, pero también soy muy claro en decirles que no está científicamente demostrado
que haya un caso que haya tenido la enfermedad a consecuencia de fomites. Por lo tanto, no se sugiere ahorita, no hay ninguna recomendación de aislamiento, por ejemplo, por viajes o por visitar ciudades como Nueva York, por ejemplo, no. Lo que sí se aconseja es que si usted está en estos grupos vulnerables, por ejemplo, o en estos grupos de este tipo de prácticas, sí tenga ciertos cuidados para poder disminuir el chance, por ejemplo, o mitigar que usted pueda ser una persona infectada.